Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Hoy grabando desde nuestro Parque de la Salud en Manizales, en estos lindos paisajes que nos ofrece la naturaleza, donde tratamos de hacer un proceso diferente desde el concepto arquitectónico en la atención médica, donde tenemos un espacio totalmente natural y la gente disfruta de estos lindos paisajes. Tras de mí pasa una quebrada y unos consultorios maravillosos donde hacemos entrevista y evaluación de pacientes. Y a diario nos llegan casos clínicos y cuando tenemos cámaras en nuestro parque yo trato de contarles lo que estamos viendo con los pacientes. De antemano agradecerles a tantos pacientes que nos permiten contar y compartir con ustedes las historias clínicas. Y hoy precisamente quiero contar un tema que es la principal causa de motivo de consulta en el mundo, y es el dolor. El dolor tiene muchas manifestaciones. Yo puedo tener un dolor abdominal, me puedo doler una muela, dolor para tragar, puedo tener dolor en las articulaciones, la persona que dice que le duele todo el cuerpo y siente dolor musculares y demás. El tema del dolor es buscar la causa del dolor. Es acompañar al paciente con los diferentes exámenes de laboratorio, porque los exámenes de laboratorio, como uno que se llama velocidad de sedimentación globular, nos va contando qué está pasando allá adentro. Y en el caso de la artritis, también nos está contando qué está pasando allá con el sistema inmunológico y que está atacando mis tejidos y me está deformando las articulaciones. Y puedo hacer estudios para lupus, para fibromialgia. En el caso de amigdalitis, cuando hay fiebre reumática, el título asto. Adentro está la guerra realmente. La batalla está en el sistema sanguíneo, nuestras defensas, y nuestras defensas son, cuando a mí me toman sangre, no es únicamente para ver si tengo anemia o no. Ahí me dice si tengo leucocitos, si tengo monocitos, si tengo neutrófilos y una cantidad de componentes que la sangre tiene. Nosotros los evaluamos como nos lo desglosan los bacteriólogos y con base a eso hacemos un diagnóstico. Más la historia clínica. Entonces, yo lo que quiero con esto es invitarlos a todos ustedes a que entiendan qué hay detrás del dolor. El dolor no es sinónimo de ir a tomarse un diclofenaco, un ibuprofeno. Cada rato vemos pacientes con daños renales por estos medicamentos y sus efectos secundarios terminan en diálisis. Entonces no es de automedicarse. El dolor, en cualquier parte le venden pasticas para el dolor. Es más, ojo, que en algunas partes, droguerías y tiendas naturistas les venden al escondido unas pasticas que dicen que son de Venezuela, que son de Cuba, que ingeniero químico fulano, y eso es mentiras. Dicen que son de ortigas y dicen que son de caléndula, también es mentira. Se la toman y se les quita el dolor ahí mismo, y ni la ortiga ni la caléndula quitan el dolor ahí mismo. Estudiamos las tabletas, combinan metotrexate, combinan meloxicam, combinan medrol, combinan cantidad de medicamentos gravísimos que no se pueden combinar y a la gente le quita el dolor, pero se queda sin riñones. Entonces, ojo con esas pasticas. ¿Cuál es peor sicario? ¿El que pega la puñalada para robarse el reloj o el que es capaz de hacer una pastica de esa para engañar a la gente y dejarla en una diálisis y después del hospital haciendo tratamientos de 4 millones de pesos semanales? Y el viacrucis de la persona con la falla renal. Entonces, hoy vamos a entender un poco cómo es ese tema del dolor, por qué se nos afectan ciertas articulaciones, tendones, por qué la persona no puede caminar bien, por qué se le hinchan las articulaciones, todo ese proceso inflamatorio. Cómo el organismo empieza, por ejemplo, cuando ustedes comen carne, a producir una sustancia que se llama ácido araquidónico. Este a su vez produce tromboxanos y este a su vez produce prostaglandinas, y eso que es dolor e inflamación. Por lo tanto es entendible porque un paciente con dolor crónico, con artritis, lupus, diabetes, fibromialgia y demás, diabetes no, hipertensión, artritis, artrosis, lupus, fibromialgia y problemas de fiebre reumática no pueden comer carne. ¿Por qué? Porque ahí está el ácido araquidónico, los trombosanos, la prostaglandina, dolor. Por eso siempre quitamos al paciente la carne. Y adicionalmente, de los estudios y eso, la parte clínica. Entonces, ¿cómo es el dolor? No, es que yo me levanto por la mañana y yo estoy pregando a estirar las manos y las voy estirando y de pronto como que van aflojando y yo muevo las manos y yo muevo los dedos y se me quitó el dolor.
Distinto a la señora que dice, no, yo estoy dormida y me despierta un entumecimiento y un calambre. Ah, ese es distinto, túnel carpiano. El otro, artritis. Que se deforman ¿cuáles articulaciones? Las que están cerquita a las uñas, artrosis. Que a la persona se le inflaman las articulaciones más de esta parte, artritis. Entonces miren cómo empieza uno ya, clínica, laboratorio, nutrición, y todo esto nos permite orientarnos hacia un buen tratamiento. Dentro de estos muchísimos, porque es muy triste que a un paciente le hagan diagnóstico de artritis, señora, tiene que tomar este medicamento el resto de la vida. Fibromialgia, señora, tiene que tomar esto el resto de la vida. ¿Para quién? ¿Para el que nada más maneja este tipo de medicamentos? Cuando la medicina oriental nos lleva 5.000 años y nos dice, le puede hacer apiterapia, tratamiento milenario, terapia neural, acupuntura, le puede hacer programas de dietas y ayunos, le puede colocar tratamientos con sueros, puede utilizar los enemas, esta persona puede utilizar plasma rico en plaquetas y muchas otras terapias que tratamos nosotros con todo el grupo de médicos del Parque de la Salud, integrar desde la parte de la medicina ortodoxa con tratamientos biológicos para decirle a la persona, a usted realmente hay mucho que hacerle. Y es así como en Dos Quebradas, todos los martes la gente va a tratamiento con abejas, los miércoles en Manizales y cada 8 días, juiciosos. Y vemos cómo el lupus mejora, la artritis mejora, la artrosis mejora, la fiebre, la fibromialgia mejora y muchas otras patologías. Y acompañado a esa apiterapia, terapia neural, acupuntura, obviamente la parte alimentaria que para nosotros es básico en los pacientes, y vemos que los medicamentos van disminuyendo, el estado de salud mejora y la persona encuentra un equilibrio en la salud. Vamos a ver un caso clínico de esos que a diario estamos viendo y que vale la pena que ustedes conozcan, pero siempre con una buena evaluación médica. Ya regresamos. Bueno, y como es el caso clínico de ella, podrá ser el de muchos de ustedes. Y yo quiero que escuchen más o menos el desarrollo de una historia clínica y luego podamos entrar a una evaluación física acompañada de exámenes de laboratorio para uno definir un diagnóstico y definir un tratamiento. Doctora Mayra Alejandra. Bueno, ella es una pacientica de 51 años de edad, con antecedentes patológicos de hipertensión arterial controlada con losartán y de artritis reumatoidea controlada con prednisolona. Ella acude el día de hoy a la consulta presentando dolores articulares generalizados. Lo que más le preocupa a ella como tal es el dolor y la deformidad en ambas manos, dolor en rodilla y también dolor en ambos pies. La pacientica también refiere que está presentando un dolor en región inguinal izquierda y también en hombro, en cual se le diagnostica que tiene una tendinitis. Uno se preguntaría, en el caso de ella, ¿cómo es el de la historia de la artritis? Que nos cuente un poco cómo fue el caso suyo, por qué le dijeron que era artritis, cómo le empezó la historia. Porque me empezaron unos dolores en las coyunturas de los dedos de las manos y de los pies. Y ya me empezó a deformar la muñeca, la mano izquierda. Y con dolores y se me inflamaban las coyunturas de los dedos, de las manos. ¿Hace cuántos años? Más o menos unos 25 años y más, si no es más. 25. ¿Cuántos años tienes? 51. Es decir, que te empezó a los 24 años. Más o 25 años. ¿Y supieron alguna causa? ¿Usted sufría mucho de amigdalitis o estreñimiento? ¿O en tu casa habían cuadros de artritis? Algo que usted, nosotros siempre tenemos esa pregunta, ¿a qué le achaca? Ay, después de una amigdalitis, ay, después de una cirugía, después de que mis papás se separaron, después de que mi hijo tuvo un accidente, después de que me dio un chikungunya, después de algún proceso patológico, una infección generalizada, un tratamiento odontológico. ¿De pronto cree usted que a edad alrededor de sus 20, 25 años algo pudo haber pasado?
Pues mi madre sufría de artritis y pues ella ya falleció y pues uno siempre dice que hereda Lo lo de de la la mamá. mamá o algún familiar. ¿Tú sufrías de amigdalitis? Hace años sí, Para esa época, más o menos. más o menos sí, doctor, me daba mucho, se me inflamaban mucho los ganglios y no podía ni hablar, pero ya últimamente no, es muy poco lo que me da, Y has dado el cuerpo bien toda la vida. normal, sí, doctor. Ujú. Es muy importante la pregunta que yo le hago a ella porque para mi concepto hay dos enfermedades que pueden acabar con el ser humano muy rápido. El estreñimiento y la amigdalitis. ¿Y qué tiene que ver la amigdalitis con la artritis o con los dolores? Entra la bacteria a las glándulas que llaman ustedes, a las amígdalas, el estreptococo. Mi cuerpo tiene que matar el estreptococo. Entonces, entró bacteria y mi cuerpo manda al batallón, ¡tran! Salen todas esas defensas a matar esas bacterias. Cuando hay esa guerra, esa reacción inmunológica de mis defensas, de mis anticuerpos contra ese estreptococo, tiene afinidad por tres tejidos de mi cuerpo: la válvula mitral del corazón, los riñones y las articulaciones. Entonces, cuando me ataca las articulaciones, yo tengo el dolor, tengo el antecedente de amigdalitis, yo tengo que comprobar que sea por eso. Voy al laboratorio, me sacan sangre y me hacen un examen de laboratorio que se llama título ASTO. Y ese título ASTO, que es hasta 200, me orienta a mí si todo ese proceso infeccioso me está atacando las articulaciones. Y puede ser el punto de salida para una artritis, porque me las debilita. Ella ya traía, como dijo ella, yo ya traigo la herencia de mi mamá de que es artritis. Ella dice, todo lo de la mamá lo hereda uno, es cierto, y del papá. Ya traigo la información. Viene esa amigdalitis, me ataca la articulación, me la debilita. Y ya ellas débiles, mi sistema inmunológico, ¿qué hace? Se activa y desencadena la artritis. Una de las causas. Pero como ella fue alrededor de los 20 y algo, pudo haber sido que ella también hubiera tenido la erupción de las cordales. Y las cordales, la odontología, también es uno de los factores desencadenantes de dolores poliarticulares. ¿Cuál fue el tema? Que sus manitos empiezan a deformarse. Ay, ¿por qué se empiezan a deformar? ¿Qué es lo que pasa? Su sistema inmunológico le pasó lo que le pasa a un computador cuando le entra un virus. Cuando a un computador le entra un virus, el virus va dañando como toda la información que tienen las tarjetas y se me va cayendo la información al punto que el computador se me daña. El sistema inmunológico de ella tuvo un problema desde el punto de vista de funcionabilidad y sus defensas, que eran para atacar las infecciones, los virus, las bacterias, todo, la empezaron a atacar a ella. Perdieron la memoria, se enloquecieron y se fueron a las articulaciones. Y como decía la doctora Mayra Alejandra, fue tratada con prednisolona. Ah, la prednisolona es un medicamento inmunosupresor. Entonces ella se toma la tabletica para frenar el sistema inmunológico para que no le acabe de dañar las articulaciones. Ese es uno de los protocolos terapéuticos en reumatología, pero está el metotrexato, el ácido fólico y demás. ¿A ti de pronto te han dado fuera de la prednisolona algún otro medicamento? Sí, doctor. Tomo levoflomida, sulfasalacena, ácido fólico, carbonato de calcio, calcitriol, acetaminofén y un medicamento que me están colocando cada 15 días, que hace poco me lo mandaron. Pero en el momento pues no me acuerdo cómo es el nombre. También en alguna parte de su vida le dieron metotrexate. Pero lo suspendí. El doctor me dijo que lo suspendiera. Ok. Es decir, le dieron todo un protocolo, que es el protocolo de medicina interna y de reumatología. ¿Para qué? Para que controlemos las defensas de ella y no me ataquen y me destruyan todas las articulaciones. Eso es artritis. Diferente fuera que ella hubiera venido únicamente con estos nodulitos de acá. Porque estos nodulitos son más de artrosis.
En cambio, estos nodulitos que ustedes ven en estas articulaciones y en esta gran deformidad que tiene acá, que acá ya la tuvieron que operar, ¿sí? Una cirugía para quitarle esas nodulaciones que la limitan para la flexibilidad, y estas son más de artritis. Pero a ella se le generalizó, ya le ha atacado los hombros, le ha atacado las rodillas, ahora le está atacando la cadera. Y ahí es donde empezamos a hacer un tratamiento complementario, porque así como ella en su momento dijo, no toleré la metotrexate o algo, entonces ella tiene efectos secundarios por tanta cosa que está tomando. Inclusive mire que a ella le están dando un calcio especial y una vitamina que es el ácido fólico, para contrarrestar los efectos del otro, y seguramente le han dado omeprazol y demás. Entonces, lo que vamos en ella es a interpretar, primero con el examen físico, qué es lo que tiene, y segundo, los diferentes tratamientos que existen en estos casos de dolor crónico, y porque nosotros en el Parque de la Salud tenemos un programa que es el Día del Dolor, o un programa o la Clínica del Dolor, desmedicalizando el paciente, no dándole más medicamento, sino irle quitando tanto medicamento químico para iniciarlo en un camino de tratamientos integrativos o biológicos o complementarios o mal llamados alternativos. Ya regresamos. Una de las manifestaciones clínicas que presenta la paciente en sus múltiples dolores es la sintomatología en los hombros. ¿Qué es lo que sientes? Siento mucho dolor en el hombro al levantar el brazo, y en la parte del cuello me baja el dolor con calambre, En los dos. pero más que todo en el brazo izquierdo. ¿Y en el derecho qué sientes? Pues también siento dolor, pero muy poco. ¿Te dificulta peinarte? ¿Te dificulta cepillar los dientes? No, doctor, pues tanto no, que digamos no. El dolor cuando estás acostada en la noche, ahí sí, cuando el peso de tu cuerpo está sobre el hombro, te molesta. Me toca estirar el brazo en la noche porque siento mucho calambre en el brazo. Clínicamente vamos a evaluar. Aquí en la camilla hay una cantidad de resultados de exámenes, pero lo último que uno debería hacer es mirar los exámenes de laboratorio, porque infortunadamente muchas veces terminamos tratando los exámenes, pero se nos olvida un buen examen físico. El doctor Andrés Felipe Rosas es especialista en toda esta parte de dolor y articulaciones y demás. Yo quiero que vamos evaluando la persona y vamos explicando los componentes anatómicos de la articulación, y para ahora interpretar el resultado que nos da el ecografista. Bueno, ¿qué es lo ideal? Entonces comenzamos a ver el paciente y comienza a decirnos que tiene ciertos síntomas: dolor, adormecimiento, pérdida de la fuerza de los brazos, de las manos. ¿Y qué es lo importante? Y lo miramos acá. ¿Cómo está mi cuello? Porque es que no es solamente el hombro, ¿sí? Resulta que el hombro viene realmente conectado con todo lo que es la columna cervical, o sea, el cuello. Y el cuello está conectado directamente con la articulación temporomandibular. Entonces, una buena evaluación siempre tiene que estar encaminada desde la articulación temporomandibular, o sea, cómo abro, cómo cierro, o sea, cómo estoy masticando. Abre la boca, cierra, abre, cierra. ¿Y tú hace cuánto tienes tratamiento? Hace 2 años. ¿Has tenido un antecedente de una amigdalitis fuerte en la época entre los 20 y 25 años? Y nos damos cuenta que ella tiene algo que se llama prognatismo, que es un poquito la mordida, salidita. ¿Esto qué influye? Que la mordida altere nuestra función a nivel del cuello. Si lo viéramos de lado, si la cámara la tuviéramos de lado, vemos que aquí tenemos una montaña, y es muy común encontrarlo en nuestra casa, ¿sí? En nuestros familiares. Mírenle cómo está esta parte, porque posiblemente, bueno, el hombro duele, pero no tiene por qué necesariamente dormirse las manos. Hay que hacerle algo complementario y determinar cómo está la parte cervical, cómo está el cuello, cómo están las vértebras, qué tal que tenga una hernia discal, un desgaste muy avanzado, que le esté pinchando algún nerviecito. Entonces, eso es una parte. Lo otro, hay que ver cómo están las escápulas o omóplatos. Si nos damos cuenta, este de acá está un poquito más salido, ¿sí? Hay que tocar y sentir, y aquí está un poquito más salido. ¿Qué nos dice? Que ha tenido que trabajar un poco más con este hombro, con este brazo.
Y de hecho nos damos cuenta aquí, esta posición más aplanado, aquí un poquito más elevado. ¿Qué quiere decir esto? Que estos músculos no están funcionando adecuadamente, que las cadenas musculares, ¿sí? Todos los musculitos van entrelazados y por eso se llaman cadenas musculares. Entonces no es solamente tratamiento del hombro, es tratamiento de la columna cervical, del cuello, de la columna dorsal, de todos los movimientos, de todo lo que hay aquí en la escápula. Y comenzamos a tocar los musculitos. Relaja este bracito. Tú me vas a decir si te duele, listo, suelta lo que me pese. Entonces aquí encontramos la escápula y tocamos. Aquí comenzamos a tocar músculos como el serrato, el romboides, que a veces son muy dolorosos. Por acá comenzamos, ¿te duele ahí? Un poquito. A tocar el subescapular, que es uno de los del manguito rotador, que es muy famoso. Y acá, ¿te duele? Acá, no. Y acá, nada. Acá, nada. Entonces nos damos cuenta que es un musculito más, una alteración del subescapular. ¿Qué es el manguito rotador? Porque a todo el mundo nos dicen, es que el manguito rotador. El manguito rotador son 4 musculitos que están en nuestro hombro, ¿sí? Que lo que hacen es permitir rodar o hacer unos giros o ciertos movimientos. Son 4, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, ¿sí? Es muy importante saber evaluarlos y son con movimientos muy sencillos que les vamos a explicar en este momento y ojalá si tienen un dolor en el hombro lo puedan hacer. Con los pulgares hacia arriba, sube los brazos y empuja hacia arriba, empújame hacia arriba, empuja. Súbalos, dolor, ¿sí? Entonces este movimiento del pulgar hacia arriba es rotación externa. Y si yo subo y me duele, puede ser lesión del supraespinoso o del redondo menor, ¿sí? Pero si yo lo hago al contrario, con el pulgar hacia abajo, empújame hacia arriba, dolor. Puede ser también una lesión del infraespinoso y el subescapular. Entonces, hay que comenzar a evaluarlo tanto adelante como a los lados como al frente. Empuja hacia arriba. ¿Te duele menos? Y ahora acá, empuja hacia arriba. Bien, duele menos, ¿no es cierto? Porque es la función de esos músculos hacer algo que es la abducción, o sea, abrir nuestros bracitos, ¿sí? Por eso es que cuando esto avanza mucho nos cuesta peinarnos, nos cuesta cepillarnos porque involucran esos movimientos. ¿Qué es lo importante? Ya vimos toda esa parte de los musculitos que vienen de parte de atrás. ¿Qué hay que ver también? Esta parte de al frente, porque es que el bíceps, ¿sí? El musculito del bíceps, este de acá, dobla, también nos da un soporte en el hombro. Entonces, cuando doblamos, y es muy sencillo, doblamos el codo y dobla. Dolor. Un poquitico acá, ¿sí? Entonces, cuando duele, puede ser alguna lesión del tendoncito largo del bíceps, o sea, de este músculo que nos ayuda. Igual, lo hacemos siempre los dos lados, duro. ¿Hay dolor? No. Entonces, ¿qué nos puede decir esto? Que en este bracito hay una lesión del bíceps y posiblemente también del supraespinoso. Este sí fue muy positivo para el supraespinoso, pero no del bíceps. ¿Qué nos da eso? El tratamiento. A partir de un buen diagnóstico podemos comenzar a hacer un buen tratamiento. Entonces, por eso es la importancia de hacer una buena valoración, de tener todo en cuenta para poder comenzar a hacer un buen tratamiento. El éxito, como les decía ahorita, un buen tratamiento es un buen diagnóstico y una buena valoración. Bueno, evidentemente ya con toda esta sintomatología y lo que nos muestra el doctor Andrés Felipe Rosas, pues vamos a comprobarlo. Hay otra especialidad de la medicina que nos orienta en esto y es los radiólogos a través de los métodos ecográficos. Entonces uno puede hacer una ecografía de rodilla, de hombro, de articulaciones y en este caso es lo que mencionaba el doctor Andrés, tendinitis del supraespinoso derecho, tendinitis de porción larga del bíceps izquierdo. ¿Qué es tendinitis? ¿Qué es la tendinitis? La tendinitis, nosotros siempre les explicamos que todo lo que termine en itis es inflamación. Tendinitis, gastritis, colitis, otitis.
En este caso, ¿qué es? ¿Qué pasa con el músculo? El músculo viene que es la carne, ¿sí? Cuando nosotros comemos carne de vaca, ¿sí? O cuando ven la carne de vaca, realmente es músculo. Y la última porción, ¿sí? Que es donde se pega el hueso, es el tendón, ¿sí? ¿Qué pasa? Por movimientos repetitivos, por golpes, por múltiples factores, se comienza a inflamar, ¿sí? Por eso nosotros siempre le recordamos y siempre en nuestro tratamiento está la alimentación. ¿Cómo vamos a enviar algo que aumente más la inflamación? ¿Sí? Como la carne de res, como la carne de cerdo, como los enlatados, los mismos lácteos. Si nosotros podemos dar un antiinflamatorio para el dolor de la tendinitis del hombro, de la rodilla, pero no le quitamos lo que está generando la inflamación, no estamos haciendo nada. Entonces esa es la parte de la tendinitis. Ahora vamos a ver la parte de la valoración de la rodilla, ¿sí? La rodilla es muy importante y resulta que muchas de las personas terminan en cambio de rodilla. ¿Qué es el cambio de rodilla? Que nos quitan este hueso y nos ponen algo de metal, ¿sí? ¿Y por qué lo perdemos? Por el exceso de peso, por lesiones, por falta de una buena alimentación. Entonces comenzamos muchas veces con dolores y vamos a comenzar a valorar esa parte de la rodilla. La rodilla tiene unos estabilizadores, o sea, que no nos deja que nos baile, que nos caigamos, y son los ligamentos, ¿sí? Que son lateral, interno, colateral, externo, y tiene otros ligamentos que vienen adentro, que unen hueso con hueso, que se llaman ligamentos cruzados, ¿sí? Que son los que se lesionan normalmente los futbolistas. Y aparte de eso tiene la rótula, tiene los meniscos, que son unas almohaditas, y tiene toda la parte muscular. ¿Qué vamos a ver? Lo primero es si doblamos totalmente la rodilla, en este caso la vemos que está bien. ¿Qué pasa? Si llegamos a doblar por este grado y no doblamos bien y nos duele y nos traquea, o sea, sentimos ese clic y se nos traba, puede ser una lesión del menisco, ¿sí? Pero como vemos el arco completo, estamos tranquilos. Lo otro que vamos a ver es cómo están los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado hay dos. El anterior, que nos evita que la rodilla se nos vaya hacia adelante, y está bien. Y el ligamento cruzado posterior, que nos evita que la rodilla se nos vaya hacia atrás, y está bien. Entonces, ligamentos, meniscos aparentemente están bien. Vamos a ver los ligamentos colaterales. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando hay lesión y hacemos esta fuerza, aquí se llama algo que se llama el signo de bostezo, que realmente ¿qué es? Que este huesito se corre mucho. Entonces, ¿qué nos dice? Hay lesión de este ligamento, pero en este caso no es así. Acá, para ver al lado contrario, pero está bien. ¿Qué nos indica eso? Vamos descartando. Posiblemente sea una tendinitis del tendón cuadricipital, o sea, del músculo que viene aquí del muslo a esta parte, que es el que nos permite estirar la pierna, ¿sí? Por eso es que muchas veces es que solo me duele cuando subo y bajo las escaleras, claro, porque estoy haciendo este movimiento y miren lo que hace la rodilla, miren lo que hace la rótula, baila. Entonces este tendoncito por movimientos repetitivos se inflama y a veces también se nos inflama aquí, que a veces aparece un gordito acá y un gordito acá, que realmente se llama un síndrome de Hoffa, es una almohadita, como un amortiguador que tenemos de grasita, que también se inflama. Entonces, miren la importancia de hacer una buena valoración. Es que me duele la rodilla y se aplican cualquier cosita, cualquier crema, no, o se automedican, cuando realmente lo que hay que hacer es una buena valoración. Y si el examen físico no estamos seguros, ¿qué es lo importante? Tener un buen equipo, tener un buen complemento, un radiólogo para hacer una ecografía o hacer una resonancia, ver algo y determinar qué es lo que está pasando en la rodilla, qué es lo que está pasando en el hombro, para a partir de un buen diagnóstico, como siempre decimos, realizar un buen tratamiento. Y obviamente que a veces se nos escapa y es la parte emocional, ¿sí? Los hombros son los planes en la vida, las ideas que tengo en la vida, de mi familia, de mi trabajo,
los dolores en la parte de aquí cerca del cuello, que me estoy cargando, ese exceso de responsabilidad, ¿sí? Que lo manifestamos con estrés, pero que me estoy cargando que no me corresponde. Mi postura, ¿sí? Mi postura ante la vida, que estoy escondiendo, que me estoy cargando, y todo eso influye. Las rodillas, si me falta humildad, o más bien ando arrastrado ante todo el mundo, o tal vez me falta ser un poquito más flexible con mis decisiones. Bueno, un montón de cosas que a la final, y nosotros siempre lo recalcamos, por eso en el Día para tu Salud siempre está apoyado de psicoterapia, y el Día para tu Salud tiene el complemento muy bonito que es el Día para tu Alma, porque nosotros entendimos que no viene la enfermedad netamente del cuerpo físico, que muchas veces también viene del corazón, viene del alma, viene de la mente, y si uno tiene la mente clara y el corazón en paz, el vehículo, el cuerpo físico, se recupera y está saludable, entonces ahí sí tenemos salud. Entonces esa es la importancia. Entonces miren cómo se hace un examen integral, obviamente respaldado con exámenes de laboratorio. Ya hay un estudio muy adelantado en ella por sus radiólogos, donde pues determinan que esto es una artritis reumatoidea degenerativa que lleva 25 años, que ha sido muy juiciosa con el tratamiento, pero ahora ya está en un momento en que ya no tolera tanto medicamento. Paso a seguir después de esa evaluación clínica y después de tener actualizado todos los exámenes, inclusive ante ese dolor que tenía en la rodilla y en la pierna, se le hizo un ecodoppler, una ecografía vascular, donde encontraron que no habían trombos, que la vena safena mayor y menor están competentes, y encontraron un lipoma, una masita en la parte posterior, tercio distal de la pierna, de 7 milímetros. En la parte articular, pues ya se descarta que dan lesiones de meniscos, de ligamentos, de tendones y de músculos mayores. Sí, hay una tendinitis a nivel del cuádriceps, del tendón del cuádriceps. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, la artritis puede llevar a esa tendinitis también. Claro. Está haciendo un proceso inflamatorio generalizado, como le hizo en los hombros. Ahora, después de este corte comercial, les vamos a establecer un tratamiento integral, terapéutico para este tipo de problema, tratando de disminuir una serie de ayudas o fármacos que está recibiendo para que su organismo empiece a tener una respuesta positiva a este proceso, y el proceso degenerativo que va en aumento pues pueda por lo menos darle un stop a este proceso. Ya regresamos. Luego de todo este análisis clínico, y agradecerle a la paciente por permitirnos compartir esa historia clínica que es muy común, y que en el caso de ella, pues con tantos años de ese proceso evolutivo, ha dejado ciertas deformidades. Pero nunca es tarde, porque muchos dirán, no, pero es que mire, ya llegó muy tarde, le operaron un nódulo y se le perdió tiempo a la enfermedad. No, ella ha sido muy juiciosa con la enfermedad y sus médicos, sino que el tipo de patología que ella tiene, pues es una artritis deformativa. Lo que hemos visto con estudios en el mundo entero es que la apiterapia se convierte en una ayuda. Entonces ya la vamos a citar los miércoles, en el caso de Manizales, o martes en Dos Quebradas, para iniciarle apiterapia con Luz Amparo Gil, que nos hace apiterapia hace muchos años acá. Mirado los exámenes y toda esta historia, para nosotros existe un campo interferente grande en las amígdalas, donde ella tiene como esta historia clínica. Para nosotros es un campo interferente, una amigdalitis severa, esa época en la cual le fue empezando la artritis. Por lo tanto, a nivel de los pliegues amigdalares, con una aguja especial, nosotros llegamos al tejido y le hacemos un tratamiento de terapia neural. La terapia neural no es medicina alternativa. La terapia neural es un tratamiento ortodoxo. Se utiliza procaína, se utiliza una aguja, tiene electrolitos, pero tiene una propiedad especial la procaína, y es de repolarizar la célula.
recargar la célula. Una célula tiene un equivalente a menos 70 milivoltios y en la enfermedad puede bajar o subir. ¿Qué es lo que hace la acupuntura cuando coloca las agujas hacia un lado o hacia el otro? Que es equilibrar esa energía. La procaína tiene esa propiedad, es dieléctrico, es decir, que actúa regulando si está más baja o alta. Y se coloca a nivel de los pliegues amigdalares, la terapia neural en esos pliegues, y lo que estamos haciendo es el estímulo de lo que pudo haber sido, o buscar el origen de lo que pudo haber sido el problema de ella inicialmente. Ahora, sintomáticamente, ella tiene un dolor marcado a nivel articular de las rodillas, entonces se colocan unas pápulas de terapia neural que obviamente generan algo de dolor, pero lo que estamos haciendo aquí, ustedes dirán, ay, le chuzó la rodilla. No, aquí lo que estamos haciendo es un estímulo desde acá para que vaya a la corteza cerebral de ella y desde allá se llegue una información acá a esa rodilla donde va a llegar más sangre, donde van a llegar más sistema inmunológico, más componentes de la sangre a mejorar ese proceso inflamatorio. Lo mismo en el otro lado se aplica la terapia neural. Esto es la terapia neural porque mucha gente dice, ay, yo no sabía que me iban a chuzar, no sabían que la terapia neural era con agujas. Esto se le llama acupuntura alemana. Ahora, vamos a ver sus manitos. Ella tiene dolor en sus manos. Y en los sitios de la deformidad le vamos a hacer terapia neural. Le vamos a colocar en estas nodulaciones una papulita. Hay unos sitios que le pueden molestar más que otros. Y esto nos va a ayudar a nosotros a manejar la parte de dolor. Lo mismo. La terapia neural. Esto es. No es medicina alternativa, no es acupuntura, no es una infiltración. Que la gente dice, no, me infiltraron. Realmente lo que está haciendo acá es mandar esa información en estos puntos, buscando una respuesta inmunológica, que el cuerpo mismo encuentre su orden. Es buscar que las herramientas que ellas tengan a través de este estímulo actúen en estos sitios. ¿Con qué se complementa esto? ¿Y por qué nosotros en el Día para tu Salud tenemos todo un programa con varios especialistas? Se complementa con la alimentación. Es injusto que yo la mande a ella para la casa y coma lo que quiera, porque ella no puede comer lo que quiera. Porque los lácteos, los azúcares y la carne de res y de cerdo y embutidos enlatados y fritos la empeoran. Porque un frito, es que el frito produce unas sustancias del aceite que producen inflamación en el organismo. Los azúcares, produce sulfitos, altera el sistema inmunológico. La carne de res y de cerdo produce ácido araquidónico, tromboxanos y prostaglandinas. Eso ustedes lo pueden buscar, se llama proteosaurismosis. Y los lácteos, nos dijeron que los lácteos era para el calcio y evitar la osteoporosis, y esto no es cierto. Ella, lo más importante es que suspenda, por lo tanto, los lácteos, porque ellos sí la van a inflamar más. Adicionalmente, ella debe hacer un ayuno de uva Isabela. Entonces tú vas a comer uva Isabela inicialmente 3 días, y agua, y aromáticas, no más. Terrible, se va a morir de hambre. No, eso no es así. Ella lo que le va a ayudar esto es a mejorar a través del resveratrol de la uva Isabela, la pequeña, procesos inflamatorios. La vamos a desintoxicar. Ya al tercer día empieza a comer de todo, menos lácteos, azúcares, enlatados, embutidos, carne de res y de cerdo y margarinas.
Y ella empieza a venir al tratamiento con la apiterapia. Concomitantemente, en estos casos, nosotros empezamos a iniciar acupuntura. Y a estas pacientes, en muchos casos, cuando el proceso está muy degenerativo, les colocamos plasma rico en plaquetas en ciertas articulaciones que puedan estar desencadenando este problema. Mire todo lo que se desprende de una historia clínica que, como ella, muchísimas personas la padecen. Tiene una ventaja que da el cuerpo todos los días. Eso es una gran ventaja. La otra es que ha estado muy juiciosa con sus reumatólogos, sus internistas, sus exámenes de laboratorio. Y eso es otra gran ventaja, porque a veces nos llegan pacientes así y llevan sin hacerse en exámenes de laboratorio 6 meses o más. Entonces es muy difícil. Ya la vio el ecografista, ya sabemos que no hay realmente unas lesiones mayores y esto es el resultado de una artritis reumatoidea degenerativa que tiene muchísimo tratamiento. Cualquier inquietud en Facebook, busquen Dr. Rojas, en YouTube, Jorge Enrique Rojas Quiseno, para que nos dejen todas sus inquietudes. Recuerden que este programa no reemplaza una consulta médica y así como a ella, los invitamos a todos ustedes para que conozcan el Día del Dolor o el programa de desmedicalización del dolor o la clínica del dolor en los parques de la salud, donde a los pacientes les hacemos este tratamiento acompañado de hidroterapia, juego de temperaturas con agua y geoterapia. Por eso siempre traen vestido de baño y se les hace todo este tipo de terapias. A todos ustedes, mil y mil gracias por estar con nosotros. Felicidades.